Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, Me encantaría estar mirando cuántos andan por ahí. Todavía no puedo verles bien, pero les doy las buenas tardes a otra charla de Educaréis. Esta ocasión tenemos como invitada a la maestra Pamela Álvarez Morales, que nos va a platicar sobre los espacios escolares seguros y afectivos para la población LGBTTIQ+, que luego se me hace como un poquito trabadón decir todas de corrido. Y lo más importante, las propuestas desde las pedagogías queer para saber cómo trabajar en los espacios escolares para que sean seguros y afectivos con estas poblaciones. Pero al igual que el feminismo nos dice que lo que es bueno para las mujeres no puede ser malo para nadie, será beneficioso para todos, pensamos que también el hacer espacios seguros y afectivos para estas poblaciones generará ambientes que sean seguras y afectivas para todos y todas. Quiero hablarles un poco de quién es Pam antes de presentárselas y que tenga ella los micrófonos. Ella se llama Pamela Álvarez Morales, es sexóloga, educadora, feminista, pedagoga, lesbiana, activista académica. Ella ha impartido cursos en centros comunitarios, en escuelas y ONGs en temas de sexualidad, diversidad y género como sexualidad y educación, sexualidad en la vejez. Pronto le pediré algunos consejos. Uso de la copa menstrual, sexualidad infantil, modelos en educación de la sexualidad, diversidad sexual, diversidad relacional, poliamor, género, perspectivas de género en educación básica, LGBT más y educación superior, pedagogías queer, entre otros. También ha colaborado en el diseño de cursos y diplomados para formar educadores de la sexualidad con perspectiva de género. Ha escrito artículos sobre docentes LGBTIQ+, y actualmente realiza su tesis de doctorado sobre las disidencias sexogenéricas en espacios universitarios, con una investigación que involucra a varias universidades de nuestro país. Desde el 2014 es profesora de asignatura en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con asignaturas relacionadas con temas de género, educación y sexualidad. Actualmente también es académica de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y es parte del registro de especialistas de género de la UNAM. Su experiencia profesional también es en el ámbito de la planeación, la gestión y evaluación de la educación superior. Pam, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y pondremos toda nuestra atención en estas pedagogías queer para poder alimentar las cosas que necesitamos hacer en las escuelas en beneficio de estas poblaciones y sobre todo de la convivencia sana y afectiva entre todos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia y María Aurora, por la invitación, por la presentación, por el espacio, estar aquí compartiendo un tema que me gusta un montón. Entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla para poderles mostrar presentaciones. Ahí ya se ve, ¿verdad? Creo que sí. Sí, se ve perfecta, gracias. Perfecto, muy bien, gracias por la confirmación. Bueno, la titulé
espacios escolares seguros y afectivos para las diversidades sexogenéricas, propuestas desde la pedagogía queer. En realidad también aquí podría decir espacios escolares seguros y afectivos para las disidencias de sexo y género, ¿no? Solo que a veces es más común cuando vemos el término diversidad sexogenérica que nos estamos refiriendo a la población LGBTI más, ¿no? Quería hacer esa precisión al inicio. Bueno, ¿qué les voy a platicar en estos minutitos que voy a estar aquí compartiendo con ustedes? Bueno, voy a platicarles qué es eso de las pedagogías queer, un poquito el origen, ¿no? El origen, cómo surge desde los feminismos, ¿no? Los feminismos y lo queer tienen una relación bastante estrecha, más de lo que creíamos. ¿Cuáles son sus principales características? O sea, la parte general, las pedagogías queer no solo hablan del aspecto de la educación de la sexualidad, sino en general, ¿no? Del fenómeno educativo en todos los niveles y en todas sus dimensiones. Entonces, eso voy a platicárselos, o sea, las generalidades de la pedagogía queer, y al final una reflexión sobre cuáles serían esas implicaciones desde las pedagogías queer para pensar a la educación integral de la sexualidad, ¿no? Como más específico. Entonces, bueno, me arranco con esta parte más teórica e histórica, de dónde vienen estas pedagogías queer. Básicamente tienen tres, diría yo, tres cuerpos teóricos de los que se sustentan, ¿no? Hay cosas que retoman de algunos, otras cosas, solo algunas cosas que vamos a ir aquí platicando. Entonces, básicamente son de las pedagogías de la resistencia, ¿no? Estas pedagogías críticas que se empiezan a cuestionar a la educación como un proceso que más que transformador, a lo mejor, y no a lo mejor, sino reproduce ciertos valores hegemónicos, ¿no? Entonces, bueno, se retoma de ahí, ¿no? O es una corriente pedagógica que es parte de lo que llamamos en el ámbito pedagógico las pedagogías de la resistencia, las pedagogías críticas, las pedagogías transgresoras, ¿no? Ya ahí hay varias, desde luego desde los feminismos y también desde la educación inclusiva. La pedagogía queer más adelante va a decir, no estamos tan seguros que tenga que ser inclusión, sino participación plena. Más adelante voy a platicar esta precisión, pero digamos que estos son los tres pilares fundamentales, diría yo. Para poder hablar de las pedagogías queer, si me hago un pasito para atrás, tendríamos que hablar de las teorías queer o la teoría queer, ¿no? Que es un movimiento que surge a finales de los 80 en Estados Unidos, donde es un movimiento social, esto es bien importante identificarlo, es un movimiento social que luego es reapropiado por la academia y reestructurado y sistematizado en un cuerpo teórico, ¿no? Pero en realidad el origen es un movimiento social y es este movimiento porque la población LGBT, ¿no? De estos tiempos en Estados Unidos, el término queer era usado para referirse a las personas, ahora lo que conocemos como LGBTI más, ¿no? Entonces, la traducción era un insulto. Otra cosa importante es que era una palabra que era usada como un insulto, ¿no? Entonces, lo que hace esta movilización o estos movimientos es decir, o sea, esta palabra que tú usas, ¿no? O que la sociedad usa para insultarnos, la vamos a reapropiar y sí, soy queer y qué, ¿no? Una de las traducciones de qué es lo queer al español podría ser rarito, ¿no? Rarite, torcido, torcide. Y entonces se retoma, ¿no? O se reapropia y se resignifica por la propia comunidad LGTBI más el término queer. Y ese es el origen, ¿no? El origen de la teoría queer como una forma de resignificación y de empoderamiento. O sea, sí soy queer y qué, ¿no? Y como término, ¿no? O sea, como quien le pone teoría queer a este cuerpo teórico es Teresa de Lauretis, que es una feminista italiana en los 90. Después el término va a ser trabajado, usado por distintas personas, todavía actualmente hay mucha gente escribiendo desde ahí, y también tiene que ver con que con la aparición de la teoría queer, pues empezamos, y creo que ahora es mucho más notorio, empezamos a ver arte queer,
¿no? Este, y estas otras manifestaciones en distintas disciplinas de lo queer. Entonces, la pedagogía no se queda atrás en también decir y usarlo como adjetivo, ¿no? Y decir, bueno, también hay una pedagogía queer que podríamos ir repensando. Les decía que, bueno, también retoma de todas las pedagogías críticas o antinormativas, degeneradas, transgresoras, transformadoras, disidentes y desde luego desde las pedagogías feministas. Insisto, la principal característica de estas pedagogías más críticas es que se cuestionan qué tanto la educación transforma y más bien está reproduciendo valores hegemónicos, como pudiera ser la heterosexualidad. No es la primera vez que personas escriben en este sentido, es decir, desde las pedagogías de las resistencias o estas pedagogías poco convencionales, pero sí es de las primeras pedagogías que pretende o que su foco principal, porque hay más focos, pero ahorita vamos a ir clarificando eso en el camino, su foco principal es de construir, si lo podemos llamar así, el discurso cis heterosexual y normativo que está en los sistemas educativos. Es decir, esta pedagogía es la primera que dice la escuela, ¿no? Tiene la expectativa o está creada para personas cisgénero y heterosexuales. Y si nos vamos un poco atrás, los feminismos ya habían dicho que las instituciones educativas estaban pensadas para varones, ¿no? Entonces le agregaríamos cisgénero y heterosexuales. Entonces, la pedagogía las pedagogías queer apuntalan ahí, aunque insisto, hay otras pedagogías de la resistencia que ya habían hablado sobre otros temas y sobre otras críticas a valores hegemónicos, pero la pedagogía queer apuntala en lo que tiene que ver con temas de disidencia sexual y de género. Parte de que la pedagogía no es una herramienta neutral de transmisión de saberes, sino una técnica que está institucionalizada de dominación que reproduce la hegemonía del pensamiento masculino, ¿no? Las jerarquías de género y desde luego también va a reproducir la cuestión esencialista, ¿no? Pensando en la cuestión de la cisnorma, es decir, el pensar que si se nace mujer, se es mujer, ¿no? Y que es una condición biológica y no una construcción de género. Y desde luego la heterosexualidad obligatoria, es decir, las pedagogías queer dicen la pedagogía no crítica, por así decirlo, ¿no? Y todas sus técnicas y ramas realmente lo que han hecho de una manera institucionalizada y muy valorada y validada, como es en una institución educativa, lo que ha hecho es reproducir valores hegemónicos como el pensamiento masculino, que haya jerarquías de género, cuestiones esencialistas y que la heterosexualidad es una norma, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en general de ahí son los orígenes, ¿no? La teoría queer, de ahí como pasamos a la pedagogía queer. Otros aspectos que también son importantes resaltar cuando hablamos de pedagogía queer, la pedagogía queer dice que la educación es una tarea eh, que es una tarea política, ¿no? La tarea educativa es política, es decir, la forma en que brindamos la educación siempre estará mediada por aspectos políticos, es decir, si yo me paro en un salón de clases con cierta actitud, visibilizando ciertos valores, aplicando ciertas estrategias, usando cierto poder, ¿por qué no también, no? Pensando en que también estas teorías críticas pedagógicas lo que plantean es que el aula es un centro de poder, ¿no? Donde hay una persona que transmite conocimiento, una persona que tiene el poder de evaluar a la otra persona. Entonces, bueno, lo que dicen las pedagogías es, no podemos seguir repensando en términos educativos si no identificamos que la tarea educativa es política. Y bueno, otra cosa que hablan es que es importante o es un llamado a no callar, a romper los silencios, a combatir el espectro de exclusiones, porque aquí la pedagogía queer, como vamos a ver más adelante, si bien el centro tiene que ver con las disidencias sexuales y de género, en realidad aparte retoma más variables y habla de un espectro de exclusiones, segregaciones y discriminaciones provocadas por la heteronorma, el cisexismo, el clasismo, el racismo, el capacitismo, la gordofobia, nacionalismo, eurocentrismo y el colonialismo y cualquier otro tipo de régimen
que regule los cuerpos, ¿no? Es decir, cualquier otro tipo de régimen que diga el deber ser de los cuerpos de las personas debe ser así, ¿no? La pedagogía queer dice, si ya nos están normando algún deber ser en relación a los cuerpos, es que ahí seguramente hay algo de exclusión y discriminación. Otra cosa importante que pone, porque habla de los cuerpos, tanto la pedagogía queer, porque lo piensa como el centro, ¿no? De la escena educativa y va develando que a lo largo de la educación las personas vamos teniendo disciplinamientos sobre nuestros cuerpos, justamente en la institución. En otros espacios también, pero la institución educativa o las escuelas también son un lugar donde se nos disciplina también el cuerpo, ¿no? Me gusta poner de ejemplo esta cuestión de estar sentada, ¿no? Más de no sé cuántas horas en una silla que quizás a lo mejor no es tan cómoda, sin moverse tanto, ¿no? Em, Inclusive el tema del baño, ¿no? El tema del baño, cuando sí se puede ir al baño, cuando no se puede ir al baño. Y bueno, todas estas disciplinas en la clase de educación física, es decir, todos estos disciplinamientos que vamos recibiendo en la escuela, que tienen que ver con el cuerpo, pero también lo que dice la pedagogía queer es que no solo se disciplina el cuerpo, sino también los deseos, ¿no? Y las identidades. Y ahí otra vez apuntala a esta cuestión de disciplinamiento del deseo, es decir, hay una expectativa, ¿no? Que las personas que estamos en las instituciones educativas somos heterosexuales y no, ¿no? Y la educación y la institución está configurada así. Esto no es curioso ni es raro porque también estamos en una sociedad heteronormada, entonces no es raro que las instituciones sociales principales, como son la iglesia, ¿no? La educación, los sistemas de salud, pues también reproducen estos valores. Entonces, lo que dicen las pedagogías queer es tenemos que revisar cómo hemos disciplinado el cuerpo de las personas y también los deseos y las identidades. Y otra cosa que también busca las pedagogías queer es evitar la normalización de cualquier rasgo o característica de las personas, ¿no? Esto que luego solemos hacer como esto sí es normal, esto no está normal, ¿no? Porque ya sabemos que en esta cuestión de hablar de la normalidad hay cosas que generalmente dejamos fuera porque en realidad pues los grupos sociales y las personas en sí mismas pues somos diversas. Entonces, bueno, la verdad es que ya existen varios materiales, tampoco es que haya muchos, es un cuerpo teórico reciente, es decir, reciente, 30 años para una teoría, podemos decir que es reciente. Reciente o en el camino está, ¿no? De construcción y de darse a conocer. Y, y entonces hay muchas personas o varias personas hablando de pedagogías queer y aquí me gustaría enfocarme a que a veces hubo un momento en la historia de la pedagogía queer y en general de lo queer que hubo una situación ¿cómo decirlo? De cuestionar, ¿no? Si las personas en Latinoamérica íbamos a retomar el término tal cual queer, ¿no? Sobre todo viniendo de Estados Unidos y con muchas situaciones que tenemos, ¿no? En Latinoamérica y Estados Unidos. Y entonces, en algunas ocasiones o algunos grupos latinoamericanos que trabajan las pedagogías queer han decidido eh, castellanizarlo, si así le podemos llamar, el término, ¿no? Entonces, a veces lo podemos encontrar, como ustedes ven aquí abajo, ¿no? Con C, ¿no? O con K, en realidad es un término que puede ser mencionado y reapropiado por grupos de distintas maneras, entonces a veces lo vamos a encontrar también con otras letras. Ok, algunas definiciones, ¿no? Si ya pensaríamos, bueno, si ese es el origen, algunas características, ¿qué pensaríamos que es, ¿no? Si alguien me pregunta exactamente qué es, algunas ideas podrían ser. Práctica educativa desde la anormalidad y para les anormales. Si ustedes ven, las pedagogías queer, como lo hace la teoría queer, juegan mucho con ciertas palabras que han sido usadas para hacer insultos, porque son reapropiadas por las mismas personas de las comunidades LGBTI más, ¿no? Es decir, nosotros sí las podemos usar, ¿no? O sea, tú a lo mejor la usas como un insulto, pero nosotros sí las podemos usar. El otro día en alguna otra conferencia platicaba que me parece que eso está pasando, sobre todo en Ciudad de México, con el término lencha, ¿no? Que era un término
que se usaba también con un insulto, como insulto hacia la comunidad lésbica, y ahora, inclusive ahora en Ciudad de México, tenemos la marcha lencha, ¿no? Entonces, usamos mucho la palabra de lencha como esta cuestión de empoderamiento, de sí y qué, ¿no? Cierro paréntesis. Pero bueno, que pretende el análisis, esta práctica pretende el análisis de las opresiones que cuestionan la diversidad como otredad, que no cree en los binomios limitantes y que entiende la educación como un proceso afectivo. Ojo, este tema de entender a la educación como un proceso afectivo también es otro rasgo importante de las pedagogías queer, es decir, por eso, un poco por eso el título, ¿no? No solamente es pensar en espacios escolares seguros para las disidencias sexuales y de género, sino también afectivos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? O sea, espacios eh, amorosos, cómodos, ¿no? Esto que a veces decimos mucho como siento que este es un sitio seguro y amoroso para mí y para ser quien soy, ¿no? Entonces un poco también pensar que los procesos educativos tienen que ser afectivos. Y cuando digo afectivo no necesariamente tiene que ver con un tema de contacto, ¿no? Tiene que ver con un tema de crear un ambiente. Otra cosa que busca es desmantelar las estructuras normativas y no la lucha por la integración a ellas. Aquí puede haber una diferencia importante entre los movimientos que son LGBTI+ y las teorías queer. Eh, en ocasiones se busca el acceso a derechos, ¿no? Que son validados desde una heteronorma, como por ejemplo la adopción de hijos, ¿no? O el matrimonio. Sin duda es un derecho, ¿no? Que tenemos las personas, pero por ejemplo la pedagogía queer lo que dice es por qué seguimos buscando algunos derechos que en realidad siguen quedando en la estructura de una familia ideal, por ejemplo, ¿no? O en una estructura donde con el matrimonio se adquieren ciertos derechos, ¿no? Y ciertas seguridades sociales que a lo mejor las personas también, las personas que no contraen matrimonio también podrían tener. Entonces, va un poquito más allá. O sea, tampoco es que no esté de acuerdo en que haya derecho al matrimonio igualitario, a la adopción de hijos, no, 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 sino más bien dice, ¿por qué las personas estamos buscando casarnos? Por cierta seguridad social, ¿no? Por cierta estructura normativa de que este es el deber ser, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Sí queremos eso o no queremos eso? Ujú. Hacer de la educación un lugar más amable para todas las realidades, es decir, que la educación no sea este artefacto de sufridor, latoso, ¿no? Sino que al contrario, sea una cuestión amable para todas las personas. Apunta que la educación puede ser colaboradora en el empoderamiento de las realidades humanas hasta el momento subordinadas en la hegemonía, es decir, cómo también la educación tendría que estar, insisto, poniendo la mira en cómo le hacemos para transformar también las realidades de las personas que en un sistema heteronormado y cis-sexista han sido oprimidas. Pone en cuestión las identidades esencialistas y binarias, visibiliza la disidencia sexual de una manera empoderante y establece alianzas con las capacidades no normativas, es decir, tiene que visibilizar estas otras posibilidades, la diversidad, las identidades, la diversidad, otros deseos y sobre todo, que esto es otro rasgo muy importante de las pedagogías queer, establece alianzas con las capacidades no normativas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, con otros grupos sociales que también trabajan por algunas luchas que también han sido excluidas de los sistemas escolares, como por ejemplo, ¿no? Las personas con discapacidad, ¿no? Ahora, sin duda hay un trabajo bastante fuerte de este movimiento y con muchos más años, pero todavía sigue siendo un tema, ¿no? Si vemos las cifras de cuánta población con discapacidad hay en las instituciones educativas, pues sigue siendo alarmante, ¿no? El tema de la inclusión. Entonces lo que busca la pedagogía queer es hacer alianzas y entonces empieza a pensar en intersecciones. ¿Esto qué quiere decir? Es que dice, ok, puede haber población LGBTI+, pero a ver, ¿cuánta población LGBTI+ con discapacidad hay en las instituciones educativas, ¿no? O cuánta población LGBTI+ originaria de pueblos indígenas están en las instituciones educativas. Entonces se empieza a mirar y a hacer alianzas con estas otras luchas y a decir, también hay intersecciones, no solo es población LGBTI+, sino hay población LGBTI+ que tiene
ciertas condiciones que también eso a su vez generan mayor vulnerabilidad y desde luego mayor exclusión. Y bueno, también hay estas ideas justamente están, y que al final vamos a ver la referencia, están de un libro que se llama Pedagogía Queer de Margarita, perdón, Mercedes Sánchez, y ella misma dice, tal vez sean utópicas o inalcanzables estas pedagogías, pero invitan a hacer libremente, pero invitan a hacer libremente para poder construir, si no una sociedad, al menos una escuela menos violenta, más creativa y menos invisibilizadora donde poder ser más felices, ¿no? Creo que también hay que ver cómo los aspectos teóricos pues van dando cierta orientación y desde luego eso se va conjugando con la realidad y van generando también otras experiencias. Ok. Em, si pensáramos en cuál es el objetivo en cortito de las pedagogías queer, yo les diría que lo que buscan las pedagogías queer es heteronormar la, las instituciones educativas, y yo podría ir un poco más allá, los sistemas educativos, ¿no? Es decir, reconocer que esta expectativa que se tiene social y que desde luego se traduce también a las instituciones educativas de pensar que todas las personas que estamos ahí en un proceso formativo, ya sea inicial, medio superior o superior, somos cisgénero o heterosexuales. Eso es justamente lo que busca quitar de alguna manera las pedagogías queer. Solo tengo aquí estos términos, solo por repasar si a alguien no le son tan familiares el término de heteronormatividad, ¿no? Expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son o deben de ser heterosexuales o de que esta condición es la única natural, normal o aceptable. Esto es que solamente la atracción erótico-afectiva, heterosexual y las personas heterosexuales, o que sean percibidas como tales, viven una sexualidad válida éticamente o legítima social y culturalmente. Evidentemente, esto no solo funciona en las instituciones educativas, socialmente también funciona, ¿no? O sea, porque socialmente las personas LGBTI más hay que salir del closet, porque estamos en una sociedad heteronormada donde se valida solamente la heterosexualidad como esta condición única. Entonces, en una frase, ¿no? Si queremos decir qué buscan las pedagogías queer, pues es desheteronormar los sistemas educativos y por ende las escuelas. También está aquí metido el cis, ¿no? Porque sin duda también existe una cisnormatividad, ¿no? Donde lo que se establece es que igual, ¿no? Las personas cisgénero son esa condición única, natural, normal y aceptable que tendrían las personas y lo que es validado culturalmente también. Ok, ¿cuáles serían los retos que las pedagogías queer miran para las instituciones educativas? Porque sin duda todo esto que les estoy compartiendo genera un montón de retos a muy distintos niveles. Estos son algunos y en general en las instituciones educativas. Por ejemplo, algunos retos serían en las pedagogías queer se reconoce que ya hay en algunas escuelas algunas situaciones enfocadas a la homofobia, ¿no? O en general a la homosexualidad, pero todavía no desagregan el tema de la lesbofobia, bifobia y transfobia, ¿no? Entonces, de pronto, con los primeros acercamientos que se tienen ya en las escuelas es, bueno, ya hablamos, ¿no? Ya hablamos de la homosexualidad, pero de pronto cuando yo digo, ya hablo de la homosexualidad y quiero encajonar a toda la disidencia sexual y de género ahí, pues de alguna manera también estoy generalizando porque en realidad, pues no es lo mismo ser un varón cisgénero homosexual que una mujer lesbiana, ¿no? Y podría pensar en más variantes. O una mujer trans, ¿no? En una institución educativa. Es decir, hay condiciones distintas para cada identidad u orientación. Entonces también me parece que eso es otro reto para las instituciones educativas, como el quitar esa generalidad que de pronto se puede llegar a tener cuando hablamos de disidencias sexuales y de género.
Investigar dejando de lado las mismas categorías que normalizan y etiquetan a la heterosexualidad como la norma, ¿no? O sea, puede ser que las instituciones, sobre todo las instituciones de educación superior, están haciendo investigación, pero pueden estar haciendo investigación que patologizan, ¿no? La cuestión de la homosexualidad, ¿no? O, dice, o no sé, relaciones violentas entre mujeres lesbianas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de alguna manera se refuerzan esas cuestiones en vez de pensar de distinta manera estas categorías. Desde luego, la formación docente en temas de las diversidades sexogenéricas y perspectivas de género, a mí me parece que sigue siendo un reto. La inclusión de los temas de diversidad sexogenérica en los planes de estudio, estamos ya legislativamente un pasito adelante diciendo los planes de estudio, al menos en México, deben de ser con perspectiva de género. Entonces estamos ahí, pero bueno, también creo que falta esta vuelta de tuerca de decir la perspectiva de género también incluye las disidencias de sexo y de género y también tendríamos que estar dentro de los currículum en general. Garantizar el derecho a la educación a todas las diversidades, es decir, que se refuerce mucho más esta parte porque de pronto es, bueno, las escuelas tienen que garantizar el derecho a la educación que tenemos todas las personas, pero ¿cómo le estamos haciendo para garantizar el derecho a la educación de las poblaciones LGBTI más? Ay, denme un segundito porque estoy viendo que se va a acabar la pila. ¿Dónde está? Listo. Em, Sí, el derecho a la educación. Entonces, ¿cómo le hacemos para garantizar el derecho también de la población LGBTI más, ¿no? Y también las pedagogías queer dirían, ¿y cómo le estamos haciendo para garantizar el derecho, por ejemplo, de personas de la disidencia sexual y de género con alguna discapacidad, ¿no? De la disidencia sexual y de género originaria de algún pueblo indígena, ¿no? De diversidad corporal, etcétera. Explicitar el rechazo a la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Muchas instituciones ya tienen sus protocolos, algunas no, ¿no? Pero debe de haber documentos normativos, reglamentos que digan que es explícito, ¿no? Explícito y que una forma de discriminar a las personas puede ser basada en la orientación sexual o identidad de género. Y bueno, además de que esté en los reglamentos, desde luego también que esté aterrizado a la práctica, ¿no? Sensibilización a todo el personal administrativo y de servicio. De pronto en las instituciones educativas nos centramos mucho en la figura docente. Sin duda son figuras muy importantes porque son las figuras que están ahí cara a cara, día con día y conviviendo más. Pero también qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede con el área administrativa, el área de servicio al respecto? Brindar acompañamiento a los padres, madres, cuidadores de niños y jóvenes LGBTI más, es decir, cómo también la institución puede hacer esto. Generación de espacios seguros y afectivos para la denuncia de discriminación y violencia. Es decir, bueno, ya están nuestros protocolos, nuestros reglamentos, pero sí sabemos que el tema de denuncia, pues también requiere un acompañamiento y un proceso eh, más, sí, más amable, que no sea victimizante para estas situaciones. Reforzar y ampliar la educación de la sexualidad en todos los niveles. Si ven, aquí empieza a figurar ya la educación de la sexualidad donde se integren temas como la diversidad sexogenérica y la promoción de los derechos de la comunidad LGBTI más. Digamos que estos son algunos retos que he documentado pensando en incluir, ¿no? Esta mirada. Por ejemplo, no está aquí el tema de los baños, ¿no? La distribución del espacio físico, etcétera. ¿Cuáles serían algunas propuestas ya muy concretas en general desde las pedagogías queer para pasar al segundo punto de cómo estas pedagogías pueden incidir directamente en la educación de la sexualidad? Serían dar a conocer la diferencia desde el empoderamiento, ¿no? Más que desde lo desigual, ¿no? Lo que no vale. Es decir, cómo en las instituciones educativas, o que se replanteen cómo estas instituciones trabajan con la diferencia, ¿no? Cómo se siente, iba a decir, cómo platican, cómo cuestionan lo que es diferente, lo cuestionan, lo valoran, ¿no? ¿Qué sucede?
Desde luego, visibilizar cuerpos, capacidades, culturas, etnias, orientaciones del deseo, géneros disidentes, edades desde un enfoque interseccional, desarrollar un sentido crítico frente a situaciones sociales que implican opresiones y privilegios, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos cuando suceden unas situaciones donde claramente hay una situación de opresión, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Decimos algo? ¿No decimos? Potenciar la calidad de vida de todas las personas, no solo aquellas que se encuentran dentro de valores sociales hegemónicos. Yo ya les decía, esta idea de pensar que la educación, perdón, que las escuelas están pensadas para personas cisgénero heterosexuales, pues quizás hay que trabajarla un poco más. El uso del lenguaje inclusive en los documentos institucionales, políticas, aulas, cuestionar los diversos controles existentes hacia los cuerpos. Este a mí me parece fundamental, además como muy rico, pensar en las escuelas, cómo estamos haciendo, quizás puede ser de manera no intencionada, cómo le estamos haciendo para disciplinar los cuerpos y si ese disciplinamiento seguramente está yendo hacia un aspecto normativo, ¿no? Entender la educación como proceso afectivo, disposición a ser, estar y acompañar al estudiantado, analizar el sesgo androcéntrico y heterocéntrico de las producciones culturales, es decir, los contenidos que usamos generalmente en educación provienen, ¿no? Del pensamiento masculino y desde luego en su mayoría de un pensamiento heterosexual. ¿Qué pasa con estas otras producciones que también suceden desde la diversidad? Y creo que cuando pasa que vienen desde la diversidad, es algo que no se visibiliza ni no se revela, ¿no? Tratar a cada estudiante con el género que se identifica sin cuestionamientos, ¿no? Esto lo hemos dicho bastante y yo creo que no solo las pedagogías queer, sino los polos y algunas otras. Es decir, si la persona se identifica con un nombre, con un género, ¿no? Como esa persona se identifique, pues hay que referirnos a esa persona de tal manera. Respetar la intimidad del alumnado, sobre todo en general, pero después, a veces hay una tendencia a las personas LGBTI más y decir, oye, ¿y cuándo te diste cuenta que te gustaban las mujeres, no? O cuándo te diste cuenta que tu identidad de género no correspondía a no sé qué, ¿no? Entonces, pensar que los estudiantes tienen intimidad y tienen derecho a guardarla cualquiera, pero luego a veces la población LGBT más es como para preguntarles más, ¿no? Entonces, eso es importante. Incluir para la elaboración de políticas programas incluyentes, es decir, que tanto todo el aparato normativo y de reglamentos de la institución es realmente incluyente con la población LGBTI más. Transición de la inclusión a la participación plena, crear espacios seguros para todas las personas. Aquí me gusta mucho esta transición que plantea, bueno, retoma la pedagogía queer de la educación inclusiva y dice la pedagogía queer que sí es importante, o sea, estamos pensando ahorita en la inclusión, pero cuando seguimos pensando en inclusión es porque sigue habiendo un rasgo de exclusión, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos ahora para pensar en la participación plena de todas las personas, ¿no? No solamente en que se sientan o que se les incluya, no, más bien es crear espacios donde cualquier persona, independientemente su orientación sexual, su identidad de género, pueda participar. Ok, me gusta mucho para cerrar este aspecto general de las pedagogías queer, me gusta mucho esta matriz de Twist, que también Twist es una académica estadounidense, pero me gusta mucho porque refleja esta cuestión que les decía yo hace ratito sobre los valores hegemónicos a los que está dirigida, digamos, la escuela y cómo podremos tener una mirada desde la pedagogía queer. Entonces, si ustedes ven, eh, Twist dice que la diversidad sexual se compone de cuatro aristas, si lo queremos ver así, y una, desde luego, tiene que ver con la orientación sexual y otra la identidad de género, que ese es como las dos variables más comunes cuando hablamos de orientación sexual. Pero en realidad ella dice, también hay otras dos que no se habla tanto, pero también en algún momento vamos a estar más también enfocada en esas. Una, y que bueno, que yo pensaría que aquí en México ya se está hablando un poco más, una es la orientación relacional, es decir, esta posibilidad que tienen las personas de relacionarse de distinta manera, o más bien decir, no todas las personas se quieren relacionar de forma
o desde las monogamias, ¿no? Hay personas que ni siquiera están pensando en relacionarse, ¿no? Como la gente arrelacional o las personas que se identifican como agamas, ¿no? O la gamia. Entonces dice, no solo está la monogamia como opción, sino también ya encontramos cierta diversidad. Las flechitas lo que quieren representar es diversidad. Hay algunas etiquetas, pero en realidad en medio puede haber varias, como si fuera un continuo. Y también la otra que de la que poco hablamos, es la orientación erótica, ¿no? Es decir, asumir que todas las personas obtenemos placer, ¿no? Eh, diría yo placer, como llamamos en el campo sexológico, placer erótico y placer no erótico. Todas las personas lo tenemos o lo obtenemos de la misma manera, también es normal. Entonces, también acá vamos a encontrar diversidad. La traducción de la palabra kinky es excéntrico, entonces un poco lo que ella dice aquí, dice, bueno, hay prácticas que no son excéntricas o no son convencionales y prácticas que pudieran ser excéntricas o no convencionales, no con la intención de ponerle un juicio de valor a lo excéntrico, sino con decir es algo que es convencional o no es convencional. Y a mí me gusta mucho este esquemita porque, insisto, si pensáramos en cómo está pensando la escuela, las personas que están siendo educadas ahí en cualquier nivel, pues hay una expectativa desde la heteronorma a que son personas cisgénero, monógamas, heterosexuales y con prácticas eróticas convencionales, ¿no? Digamos que este sería el centrito, ¿no? Si no pienso o no doy como esta mirada queer. Lo que plantea la pedagogía queer es no, o sea, las personas que están en los centros educativos en realidad tendría que ver, o sea, cubrir toda esta diversidad, porque no solo los que están ahí al centro, que esos serían los valores hegemónicos según las pedagogías queer, son esas personas. O sea, tenemos más diversidad, tenemos personas trans, tenemos personas bisexuales, tenemos personas lesbianas, tenemos personas que practican sadomasoquismo, tenemos personas, ajá, o sea, poliamorosas. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Y las pedagogías queer es justamente lo que plantean, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que en los espacios escolares sean seguros y afectivos para todas estas diversidades, que sin duda también, pues, tiene sus retos, ¿no? Ok, para irme a las implicaciones y ya casi ir cerrando las implicaciones de las pedagogías queer en la educación de la sexualidad integral, me gustaría hacer solo un recuento muy, muy rápido. Hay aquí, creo que me comí un textito, pero muy, muy rápido de que han existido modelos en educación sexual, ¿no? Que han regido las intervenciones que hemos hecho en educación de la sexualidad. Me gusta decir que estos son los modelos del siglo pasado, aunque son modelos que todavía podemos encontrar, que son estos cuatro, entiendo yo, como un primer bloque de modelos que se tuvo en educación sexual que respondían a un contexto histórico, a una forma de ver la sexualidad, desde luego, ahora están totalmente superados, pero solo para hacer el recuento y estoy identificando un segundo bloque donde ya pensamos en estos enfoques en educación integral de la sexualidad, ¿no? Y entonces aquí ubico tres solo para situar en dónde estarían las pedagogías queer, ¿no? Es decir, sí tienen que ver también con el tema de la integralidad, pero también retoman cuestiones y por obvias razones, si pensamos que la teoría queer viene de los feminismos, desde luego va a retomar aspectos que ya nos habían dicho los feminismos de la educación de la sexualidad y también de la educación de la sexualidad integral con perspectiva de género. Entonces, solo para situarlo, sin pretender hacer como un recuento de estos modelos y sus características, solo decir que está como en este segundo bloque y retoma aspectos de la integralidad. Algunas ideas, ¿no? De cómo podríamos pensar la educación de la sexualidad desde las pedagogías queer. Uno es identificar y desmantelar de alguna manera el sistema sexo-género-deseo, es decir, esta cuestión de decir, bueno, si yo soy una persona con sexo asignado al nacer femenino, ¿no? Me voy a identificar como mujer y mi expresión de género va a ser femenina y desde luego mi deseo o mi orientación va a ser heterosexual. O sea, eso es algo que ya no podemos seguir manteniendo, ¿no? En la educación de la sexualidad. No es binaria, ¿no? No es binaria. Eh,
muchas veces en educación de la sexualidad esta cuestión de condón masculino y condón femenino, ¿no? O sea, si vemos, ahora ya hablamos de condón interno y condón externo, o pensar que también hay otros artefactos de barrera para otras prácticas, ¿no? No solo las prácticas como, bueno, ¿no? Si es una práctica heterosexual, pues es pene, vulva. Si es una práctica homosexual, es pene, ano. O sea, como no es binario el tema, las prácticas pueden ser muy diversas. Reconoce las relaciones de poder y desigualdad entre los géneros sobre su vivencia de la sexualidad, es decir, las pedagogías queer se cuestionan que también la sexualidad es un tema de vivencia desigual en un espacio heteronormado, cuando se es una persona, una mujer lesbiana, ¿no? O una persona lesbiana, o una mujer trans, o una persona intersex. Y aquí me gusta mucho platicar, por ejemplo, estas actividades que de pronto hacemos muy comunes en educación de la sexualidad sobre el uso de algunos métodos de barrera. ¿Qué tanto estamos incluyendo? O sea, incluimos el condón interno y el condón externo, pero ¿qué tanto estamos incluyendo también la diversidad corporal? Por ejemplo, métodos de barrera para personas intersex, ¿no? Métodos de barrera para mujeres que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Perdón, mujeres que tienen sexo con otras mujeres, ¿no? Métodos de barrera para tribadismo, por ejemplo, ¿no? Todas estas otras prácticas que también son parte de la sexualidad de las personas, pero que de alguna manera también hay una historia de la educación de la sexualidad que fue heteronormada, ¿no? Los modelos que les enseñé antes eran modelos desde la heteronorma. Entonces, ¿cómo ahora tenemos que replantearnos? Y también es un reto porque, por ejemplo, yo cuando doy esta clase de erotismo seguro y protegido y vemos algunos métodos de barrera, pues es difícil conseguir métodos de barrera para algunas prácticas, ¿no? Como para las prácticas lésbicas que son vulva con vulva, pues bueno, podemos hacer un, un, eh, una barrera con un condón externo, o hay unos chones, digo yo, unos calzones de látex, pero que solo los venden en Estados Unidos, hay que comprarlos en línea y son caros, ¿no? Entonces, también como la producción o las herramientas que tenemos a la mano, pues siguen siendo binarias, ¿no? En función de qué es los órganos sexuales que se tienen, lo que se usa, pero por ejemplo, ¿qué métodos de barrera tenemos para las personas intersex, ¿no? Etcétera. Y bueno, podríamos decir más ejemplos. Identifica la diversidad sexogenérica, identidad de género, preferencia sexual, identidad erótica y afectiva, es decir, qué tanto desde la educación de la sexualidad estamos mirando también estas otras formas de disidencia, no solo la que tiene que ver con la orientación y la identidad de género, sino la que tiene que ver con la orientación erótica y relacional. Da cabida a las diferentes expresiones, corporalidades y deseos, evita las normalizaciones y determinismos biológicos, evita cualquier tipo de disciplinamiento de los cuerpos, cuestiona los controles existentes, analiza el sesgo androcéntrico y heterocéntrico de las producciones culturales y científicas. Otra vez aquí el tema de cómo el material, ¿no? Que tenemos a veces, o en su mayoría, por ahí ya hay bastantes producciones también de material no binario, pero creo que todavía sigue permeando esta cuestión de lo heteronormado en la educación de la sexualidad. La integración en el currículo. Esto va a ser bien importante porque la pedagogía queer dice que la educación de la sexualidad debe de estar integrada en el currículum. O sea, además de develar o de visibilizar la disidencia sexual y de género, el tema de la sexualidad debe de estar de manera transversal, ¿no? En el currículum. Y tiene un enfoque interseccional, es decir, también qué sucede, ¿no? Qué tanto estamos pensando, lo que yo les decía hace ratito, ¿no? De población LGBT y más con alguna discapacidad, ¿no? Aspectos culturales y de etnia. El tema de la clase social, ¿no? Cómo juega también el ejercicio de la sexualidad con la clase social de las personas y estos otros componentes. Entonces, bueno, cerraría con este esquema rápidamente, solo para decir y reforzar que lo que plantea las pedagogías queer, ya sean en su aspecto general hacia la institución educativa y los sistemas educativos, tanto como para la educación de la sexualidad integral, es decir, nuestras prácticas o cuestionarnos si nuestras prácticas están siendo dirigidas a este centro, ¿no?
a las personas que pudieran estar en este centro o realmente estamos abarcando toda la posible diversidad. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Aquí está mi correo o algunas redes sociales para lo que se necesite, bibliografía o cualquier cosa. Y bueno, estoy atenta a las preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Pam. Pues mira, hay varios comentarios, la mayoría de los estudiantes que están viéndonos se sienten felices de recibir esta información, lo ven interesante y opinan que es necesario reconocer la diversidad sexual para ser respetuosos, inclusivos, inclusivas y hay como por ahí van más o menos los comentarios, la mayoría agradecen la charla, pero acá hay una que me brincó fuerte, fuerte, porque me parece que tiene que ver con el pensamiento de algunas y algunos docentes. Dice, la sociedad aún no está preparada para aceptar las diferentes orientaciones sexuales. ¿Qué le dirías? Pues bueno, una que tiene razón. Es real que seguimos viviendo en una sociedad heteronormada y me ha tocado platicar con bastantes docentes eh, que, que justo en el espacio donde charlas como esta a veces se convierten en talleres justo para formación docente y también escucho una preocupación o un como, ¿qué hago con mi historia de vida? ¿No? Si los, por ejemplo, esta semana justamente alguien me decía en un taller, ¿qué hago con mi historia de vida? Que tengo 50 años o no me acuerdo cuántos años tenía donde he aprendido, he incorporado que la heterosexualidad es lo válido, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, estoy en una sociedad, crecí en una sociedad, ¿no? Inclusive a veces me decía, pues yo ya no sé si entonces sí soy heterosexual porque soy heterosexual o porque así fue el guión, ¿no? Claro, también creo que algo que habría que entender y que eso no justifica ni, desde luego ninguna violencia, que eso también creo que es importante decirlo, pero entender la historia de las personas que también vienen del heteronorma, o de quienes venimos de la heteronorma, ¿no? Porque yo creo que todavía nadie se salva. Entonces decir, porque esas personas desde luego, insisto, esta maestra me decía, o sea, lo aprendí, lo validé, lo viví, ¿no? Como que eso era lo que había que hacer. Y claro, por más que estoy intentando como incorporar, de pronto la verdad es que sí me saca mucho de onda cuando tengo a un estudiante trans, ¿no? O sea, no sé cómo hacerle. ¿No? Y claro, o sea, creo que son parte de estas transiciones que vamos teniendo donde va a haber pues estos roces, ¿no? Choques, insisto, nada que tenga que ver con la violencia, ninguna de estas cosas tendría que justificar la violencia, pero creo que es muy distinto tener una actitud como docente de no sé qué hacer aquí, ¿no? Y creo que a mí me gusta siempre decirles como esta herramienta de hay que preguntar, ¿no? O sea, si tú no sabes qué hacer, pregúntale a las otras personas, ¿no? Cómo les gusta que les llamen, eh, no sé, ¿no? Como qué temas les gustaría ver. O sea, y de hecho algunas cosas son muy desde las pedagogías que buscan sobre todo esta cuestión de la horizontalidad de no pensar que el que tiene la última palabra o la que tiene la última palabra es la maestra, ¿no? O sea, como ya pensar la educación desde otros lados creo que puede permitir algunas cosas, pero sin duda, pues creo que sí hay esta situación de, pues de confrontación, porque también los docentes están como, pues entonces sí soy, no soy, o eso fue lo que me contaron y ahora, ¿no? A mí también siempre me gusta pensar en qué onda con la sexualidad de los docentes, ¿no? O sea, creo que también es un tema olvidado, está como, estamos muy enfocadas en general cuando trabajamos educación de la sexualidad integral, pero ¿qué onda con la sexualidad de las propias docentes y propios docentes? Creo que ahí también es una tarea pendiente. Creo que mucho se ha desdibujado la sexualidad de ciertos grupos y representantes sociales que tenemos, ¿no? Pueden ser les docentes, pueden ser
líderes en ciertas áreas, ¿no? Y siempre les miramos como asexuados a nuestros padres, a nuestros abuelos o cosas de ese tipo, como, como que no nos cruza que tienen una identidad, una orientación y una expresión de género que puede concordar o no. Y algo que sucedía con mucha frecuencia en las escuelas es que se les excluía, se les discriminaba y entonces abandonaban, ¿no? Eran como expulsados sin o expulsadas sin que fuera literal, pero el mismo ambiente violento, discriminatorio era suficiente para que se alejaran. Entonces, pareciera que como ahora se atreven cada vez más jóvenes a mostrar su identidad, su expresión de género, es donde les está generando mucha controversia, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo creo que este tema de discriminación sin duda va siendo de, o sea, es como de varias, viene de varios lugares. Ah, pensaríamos también que entre pares ya casi no, justo porque son jóvenes y más entienden, pero no, ¿eh? O sea, es entre de docente a estudiante o de alguna persona de apoyo, ¿no? Que no necesariamente es docente, o como alguien de la administración, de la biblioteca, de seguridad, ¿no? Este, pero también es entre pares, ¿no? Todavía, lamentablemente. Ujú. Y te quería comentar porque hicimos el análisis de los libros de texto gratuito de la nueva escuela mexicana y desde el primer año de primaria ya están presentando familias diversas y eso me parece fundamental porque entonces tienes un referente donde identificarte y saber que esa es tu familia o tú te sientes de esa manera, ¿no? Atraído, atraída hacia alguien que no es lo hegemónico o no es lo heteronormativo. Y si nos van dando esos referentes, ya no nos vamos a sentir incómodas e incómodos a sentir lo que sentimos o a vivir expresar lo que sentimos, ¿no? Sí, sí, claro, las reproducciones, más bien las representaciones culturales o visuales, pues también van visibilizando, ¿no? O es una manera de visibilizar la diversidad, ¿no? Ya no es el papá con la mamá y les hijites. Ya, Los hijitos, sí, más ya bien no los les van hijitos. a dar un solo guión, sino va a haber una Ujú. diversidad de guiones de la posibilidad de felicidad. No sé, María Aurora, si quieras comentar algo. Dos cosas, mira, nos dice Mireya Alegría Estrada, tenemos mucho que reaprender. Que de desaprender y luego aprender, ¿no? Yo creo que lo nuevo de aprender a lo mejor no es tan complejo, más bien de desaprender, como me decía esta maestra, llevo 50 años pensando que lo heterosexual. Y me gusta mucho algo que dice Guillermo Núñez, que es un académico que trabaja el tema de diversidad sexual. Él dice algo así como, claro que socialmente todavía estamos en un espacio heteronormado porque venimos todavía con la tradición de en algún momento la ilegalidad de la homosexualidad, o sea, de que fuera ilegal, y en otro momento o sea, después ya no era ilegal, pero era una enfermedad, ¿no? De la patologización. Entonces, de alguna manera, él dice algo así como que todavía estamos en generaciones donde hay herencia de esto, ¿no? Entonces, Esa mirada, claro. ajá. Entonces sí, o sea, de alguna manera a veces cuando decimos es que no entiendo cómo, en estos talleres también alguien me dice, no entiendo cómo estamos en este momento y todavía hay pues el tema, por ejemplo, de los transfeminicidios, ¿no? Que en México estamos ahí en los primeritos lugares. Y claro, o sea, sí sigue sucediendo cosas así porque traemos todavía esa herencia de la ilegalidad y ¿cómo se llama? De la patologización, ¿no? O sea, hasta fue en este año, ¿no? Que se quitó lo de las ECOSIG, ¿no? Las terapias de conversión, si no me recuerdo, este año o finales del pasado. Sí, Llevamos sí, que un poquito. ya no pueden ser practicadas en nuestro país, ya es un delito generarlas. Ujú. Pero si lo pensamos, es apenas, ¿no? Hace unos meses, cuando ya sabíamos desde hace varias décadas anteriores que los derechos humanos y que el libre desarrollo de la personalidad, entonces de alguna manera pues sigue habiendo ahí varios asuntos que, pues, que trabajar.
Oye, Mira, Pam, perdón, perdón, dale. eh, lo que comentaba ahorita un profe, maestra, no estamos preparados. ¿Qué le podríamos decir? Yo les preguntaría, yo también soy docente, y yo les diría si para cualquier cosa nos hemos sentido preparados. No sé, yo cuando empecé a dar clases dije, ay, no sé si voy a poder dar clases, ¿no? Luego me cambiaron, a veces, generalmente empecé en pedagogía y luego en psicología y dije, ay, no sé si podré dar clases en una disciplina distinta a la mía, ¿no? Aunque los temas eran los mismos, sexualidad era como, ay, no sé si podré, ¿no? Pienso ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Nada más por sacar un tema, digo, ay, o todo lo que tiene que ver con la educación en línea y los recursos digitales. Yo creo que una de las funciones docentes o las capacidades docentes que tenemos justo tiene que ver con la adaptación, la curiosidad, ver qué hay. Y yo no sé si hay un punto donde nos sintamos 100% preparados para algo, ¿no? En general en la vida. Entonces yo diría, sí, y de pronto como que eso nos genera, como pues, no, nos puede generar ansiedad y entonces ahora qué hago, o este miedo, ¿no? Creo que hay también algo de miedo de, pues no la vaya yo a regar o a discriminar o a, ¿no? Creo que la actitud a veces de apertura y disposición, ¿no? A lo que hay, también a echarse mano de las mismas generaciones, porque luego tienen ya algunos términos y, ¿no? Entonces yo lo que hago es saber y cuéntenme un poquito más y eso cómo es, o, ¿no? Creo que si quitamos esta cuestión de que tenemos que saberlo todo como docentes, ¿no? O tenemos que ser, a veces digo yo, a veces todólogas, ¿no? Creo que puede aligerar un poco y más bien buscar compartir, buscar espacios, buscar información. La verdad es que ahora el tener el Google a la mano me parece a mí una ventaja. Y yo diría quitarnos esta carga de que tenemos que saberlo todo, ¿no? Sino más bien buscar estos espacios de colaboración. Otra cosa que dicen las pedagogías queer es tampoco es que el docente o los docentes tenemos que crear todas las estrategias del mundo. Más bien tenemos que crear estrategias para que de los mismos grupos salga eso, ¿no? Porque pues no podemos estar también eh, sabiendo, ¿no? Y quienes estamos en aulas sabemos que es complejo, ¿no? Saber las necesidades de todo el mundo, a veces los grupos son enormes, la diversidad en sí, entonces más bien yo diría, ¿cómo le hacemos para pensar en estrategias donde del mismo grupo salgan las propuestas? Gracias. Mira, acá dice, buenas noches, vigente la información y de utilidad para enriquecer la práctica docente. Mm, Es un qué bueno. cariñito. Sí, hay manuales, hay un montón de información bueno, no sé si un montón, digo un montón, pero, o sea, sí hay, no, a lo mejor no la que me gustaría, pero sí hay manuales, hay gente ya escribiendo justamente desde las pedagogías queer, poniendo algunos tips. Entonces sí hay literatura que valiosa. Y con certeza vamos a estar compartiendo alguna información en relación a las pedagogías queer para que puedan también documentarse y justo eso, Educaréis es como un espacio donde lo que pretendemos es construir comunidades de aprendizaje en torno a la educación integral en sexualidad. Entonces, igual, escribirnos y poder compartir. Siempre tenemos amigas, amigos, amigues dispuestos a colaborar y creo que eso ayudaría si tienen interés, si tienen oportunidad de construir, reconstruir nuevas miradas hacia la diversidad. Pues no sé, María Aurora, ¿quieres comentar algo más? ¿Quieres cerrar con algo, Pam? ¿O nos vamos a los anuncios, comerciales por acá? Pam, pues muchísimas gracias. Estuvo súper interesante. Creo que hay muchísimo material, mucho que pensar, mucho que desarrollar. El modelo que nos presentaste de Twist me parece súper interesante y pues hay que trabajar sobre él.
Sí, pues muchas gracias por la invitación, el espacio. Soy fiel creyente de pensar los espacios escolares de manera afectiva para cualquier persona. Sé que suena medio utópico, y sé que suena también, y que sé que también es súper complejo cuando sabemos de qué se trata estar en un aula, pero creo que bueno, es una orientación, una forma de pensarlo y bueno, creo que intentarlo no nos quita. Y desde luego que necesitamos también cierto soporte institucional para que eso suceda, ¿no? Y legislativo, hablando de de leyes para que eso suceda, porque tampoco es una cosa que se pueda dar solo con un esfuerzo docente. Gracias. Pues pasamos a los eh, mensajes para quienes aún no nos conocen. Hay muchos que ya nos conocerán. Por favor, María Aurora. Sí, claro, claro. Nosotras somos Educaréis, un programa de la organización Género, Ética y Salud Sexual, cuyo objetivo es dar educación integral de sexualidad a los docentes para que a su vez puedan impartir esta materia dentro de sus salones de clase. Tenemos muchos grupos, muchas redes sociales con las cuales te puedes poner en contacto con nosotras. Tenemos un grupo en Telegram que se llama Educaréis, en nuestro Facebook, Educación Integral en Sexualidad, Instagram, Educaréis-GESAC, nuestro canal de YouTube, en donde se quedan grabados todos los webinars. Tenemos un WhatsApp también. Si nos mandan un mensaje a este WhatsApp, les pueden llegar las invitaciones directamente a su celular. Lo voy a decir, 81 10 73 62 08. Tenemos grupos para preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. También tenemos un correo electrónico, educareis3@gmail.com, TikTok y un Google Site. Tenemos webinars todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Y si nos ves en YouTube, levanta el dedo y di me gusta y además suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias, María Aurora. Y por último, nada más anunciamos, y no te vayas, Pam, porque salió algo acá que me gustaría que lo compartieras. La próxima semana veremos prevención del abuso sexual infantil, mitos y realidades con el maestro Antonio Romero. Esperemos verles por acá también la próxima semana. Y bueno, preguntan qué es ser mujer y hombre cis. Sí, las personas cisgénero son las personas que el sexo asignado voy a ver si no lo digo un poco revuelto, pero ahorita pongo un ejemplo. Que su sexo asignado al nacer corresponde con el género que es socialmente aceptado. El ejemplo, yo soy una persona que cuando nací, ¿no? El doctor, porque fue doctor, ¿no? No estoy generalizando, no estoy masculinizando, sino fue doctor, dijo, es una mujer, es una niña, ¿no? Basado en mis órganos sexuales, dijo, es una niña. Y mi identidad de género es femenina, ¿no? Y un poco eso es lo esperado, ¿no? Que las personas nos identifiquemos con el sexo asignado al nacer, porque creemos que el sexo y el género son a veces como casi una cosa que van junto con pegado. En realidad ahora sabemos que no, ¿no? Que hay personas trans, ¿no? Que sería como la otra variante, que son personas que nacen con cierto sexo, pero que su identidad de género no corresponde al que socialmente, eso es importante decir, no corresponde al que socialmente está establecido, no al que tendría que tener, sino al que socialmente hemos dicho que tendría que ser, ¿no? Entonces, pues, pero no haber revuelto la definición. No, creo que sí queda claro que dependiendo que haya como concordancia entre el sexo y tu identidad, cómo te sientes de acuerdo a lo que dice la sociedad, Ujú. ¿no? Que debe ser. Entonces, los que son cisgénero son hombres y mujeres que tienen el sexo asignado al nacer de mujer u hombre.
Gracias, Así. gracias. Pues con esa nos despedimos y yo creo que fue buena. Muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Tú no te vas, ay, todavía está.